Buenas tardes, mi nombre es David Gilberto Alfonso Salgado, estudiante de noveno semestre de la carrera Administración Comercial y Financiera del CREAT Garagoa. A continuación, les haré una explicación de los temas de balanza de pagos, los tipos de cambio y el mercado de divisas de la unidad número 3 de la materia de Economía Internacional, orientada por el profesor Óscar Cardoso. La balanza de pagos. La balanza de pagos es un riesgo donde un país anota todas sus operaciones económicas con el resto del mundo. Esto incluye tanto la compra y venta de bienes y servicios como los movimientos de dinero por inversiones y préstamos. En la balanza de pagos se registran dos clases de transacciones. La primera, la importación y exportación de bienes y servicios, y por tanto estas se anotan en la cuenta corriente. Y las otras transacciones, la compra o venta de activos, dinero, industrias, acciones, deuda pública, tierra, entre otros, es decir, lo que nos permite mantener riqueza. Estas transacciones se registran en las cuentas de capital. La estructura de la balanza de pagos. Esta se compone por la balanza por cuenta corriente, la balanza de capital y la balanza financiera. Existen cuatro cuentas principales. Balanza por cuenta corriente. La balanza por cuenta corriente es la más importante, ya que es la que más se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Aquí se incluyen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias. A su vez se subdivide en cuatro subcuentas: balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de transferencias. Balanza de cuenta de capital. En la balanza de cuenta de capital se registran el movimiento de capitales, por ejemplo las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros. La balanza de cuenta financiera. En la balanza de cuenta financiera se recogen los préstamos que pide un país al extranjero y las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan en un país. La otra, cuenta de errores y omisiones. En la cuenta de errores y omisiones se incluye, dada la facultad de calcular con extrema precisión el total de exportaciones e importaciones de un país. En la balanza de pago también se pueden presenciar déficit y superávit. Cada una de las balanzas dan un saldo que puede ser positivo o negativo. Superávit. En el caso de que el saldo de un tipo de balanza sea positivo, estaremos hablando de que la balanza está en superávit. El déficit en caso de que el saldo sea negativo, aunque lo ideal no es que cada cuenta esté equilibrada individualmente, sino que el conjunto de la balanza de pagos esté equilibrado. La fórmula de balanza de pagos, cuya fórmula sería la siguiente: balanza de pagos es igual a CC más CK más CF más cuenta de errores y omisiones, donde los componentes de la balanza de pagos pueden detallarse de la siguiente forma. En la cuenta corriente, los ingresos, que son exportaciones de mercancías, servicios e ingresos por rentas, y los pagos son importaciones de mercancías, servicios y pagos por rentas. En la cuenta de capital, los ingresos son entradas por transferencias y los pagos son salida por transferencias. Y en las cuentas financieras, los ingresos son las importaciones de capitales, variaciones de pasivos de la cuenta financiera, y los pagos son las exportaciones de capitales, variaciones de activos de la cuenta financiera. En la reserva, los ingresos son disminución de reservas y los pagos son el aumento de reservas. En el caso de presentarse un déficit o superávit en la balanza de pagos de una nación, puede darse por varias situaciones, por lo que se genera la necesidad de efectuar ciertos ajustes. Estos ajustes pueden ser automáticos o de política. Los ajustes automáticos pueden darse por variaciones en los precios, tanto internos como externos, en el ingreso nacional, en los precios y cambios monetarios, y los ajustes por política pueden ser por las variaciones de estas en materia de exportaciones e importaciones. La balanza de pagos es crucial para entender cómo se relaciona un país con el resto del mundo. Nos permite ver si un país está prestando o pidiendo prestado y cómo maneja sus recursos en el escenario global.
Tipos de cambio. El tipo de cambio se define como el precio de la unidad monetaria de un país expresado en términos de una moneda distinta. También podemos decir que el tipo de cambio es la relación de equivalencia que existe entre dos monedas diferentes. Los tipos de cambio varían constantemente, se determinan por la forma y oferta, demanda de cada divisa en el mercado de divisas o forex. Los tipos de cambio son de tipo nominal y real. El tipo de cambio nominal es el precio de una unidad de moneda extranjera expresada en términos de la moneda local. Se encuentran dos tipos de cambio nominal, tipo comprador y tipo vendedor, dado que las entidades financieras obtienen una ganancia por intermediar en el juego de la oferta y la demanda de la moneda extranjera. La diferencia entre ambas tasas es lo que se conoce como spread. El tipo de cambio nominal es el valor que vemos todos los días en los bancos y las casas de cambio. Es la tasa a la que puede cambiar una moneda por otra. Y la tasa de cambio suele tener fluctuaciones. A estas variaciones se les denomina bien sea apreciación o depreciación, dependiendo de cómo haya sido el comportamiento de la tasa de cambio. La apreciación se dará en el caso en que la moneda nacional se haga más cara con respecto a la divisa de referencia, es decir, que gane más valor con respecto a la otra. Y la depreciación en el caso contrario, en el que la moneda nacional se haga más cara con respecto a la divisa de referencia, es decir, que gane más valor con respecto a la otra. El tipo de cambio real. De este tipo de cambio ajusta el tipo de cambio nominal para tener en cuenta la inflación en dos países que están comprando. Las variaciones en la tasa de cambio real se les denomina apreciación real o depreciación real, dependiendo del comportamiento de la tasa. Si se pueden comprar más bienes con la misma moneda nacional, esta se habrá apreciado en términos reales. En el caso contrario, se habrá dado una depreciación en términos reales. La fecha hoy, la tasa de cambio del precio colombiano frente al dólar es de 4.367,39 centavos. En lo corrido del año, el peso colombiano frente al dólar se ha apreciado en un 10,4% de tasa de cambio real. La tasa de cambio está relacionada con el tipo de cambio, que es la forma en la que el Banco Central de cada país decide controlar esta tasa. Existen dos tipos de cambio, el fijo y el flexible. El tipo de cambio fijo es el que se da cuando el gobierno de un país determina la cantidad de su moneda nacional que se entregará por una divisa. Esto con el objeto de mantener el valor de su moneda constante a través del tiempo. Y el tipo de cambio flexible o circulante o flotante es un tipo de cambio que se encuentra determinado por la oferta y la demanda de divisas en el mercado. El Banco Central del país no invierte. Una moneda que utiliza un tipo de cambio flotante se conoce como moneda flotante. En este régimen, el que determina el valor de la tasa de cambio es el mercado, es decir, que esta es el resultado de la interacción de la oferta y la demanda. Por tanto, no hay intervención por parte del gobierno o el Banco Central. Mercado de divisas. En el mercado de divisas de tipos de cambio es un mercado internacional en el que se compran o venden divisas. El mercado de divisas obedece a dos necesidades básicas del comercio internacional. La primera es la conversión de moneda y la segunda es la seguridad contra el riesgo cambiario, es decir, la protección contra el riesgo que se genera por motivo de los flujos monetarios entre monedas y divisas internacionales. Los principales participantes en el mercado de divisas son los bancos, las multinacionales, las instituciones financieras no bancarias y los bancos centrales. Dentro de sus funciones principales encontramos el fijar los precios de unas monedas respecto de otras, lo que se conoce como pares de divisas, es decir, definir qué cantidad de cierta moneda se recibe a cambio de cierta unidad de una moneda distinta.
Otra función es permitir la realización de coberturas de riesgo de tipo de cambio en operaciones, como por ejemplo inversiones en moneda extranjera. Otra es favorecer el intercambio de fondos entre diferentes países. También tenemos financiar el comercio internacional y permitir los intercambios comerciales entre países. En el mercado de divisas, este es un mercado muy líquido en el que se producen un enorme volumen de transacciones. Se puede operar en el mercado de divisas 24 horas al día, excepto los fines de semana. Los mercados de divisas son altamente competitivos y ubicados en las principales ciudades del mundo, enlazados entre sí por medio de sistemas electrónicos en forma tal que integran un solo mercado mundial. En ellos coincide gran cantidad de vendedores y compradores. Es un mercado libre y no organizado con un gran número de centros operativos en todo el mundo: Tokio, Singapur, Sydney, Hong Kong, Londres, Frankfurt, Zúrich, Nueva York, Chicago, Toronto, bueno, muchos más. Los mercados de divisas también se ven afectados por los grandes datos macroeconómicos como el PIB, tasa de desempleo, inflación, etc. Puesto que estos datos pueden ser considerados la antesala de movimientos de los bancos centrales, que pueden decidir intervenir en la economía en función de dichos marcos. Dentro de las conclusiones de esta actividad se profundiza el funcionamiento de la balanza de pagos, donde se registran las operaciones monetarias, ya sean comerciales, de servicios o de movimientos de capitales de un país con el exterior. Su composición, cómo es la balanza de pago corriente, de capital y financiera, y dónde se registran las operaciones monetarias, ya sean comerciales, de servicios o de movimientos de capitales de un país con el exterior, en donde permite conocer la situación económica real de un país. También se repasan los tipos de cambio, como son el tipo de cambio nominal y real, cómo estos se utilizan para convertir divisas en el mundo y se utiliza en el ejercicio del comercio internacional. Y el mercado de divisas es el espacio en donde se realizan diferentes intercambios, la venta y la compra de moneda extranjera, de divisas, y los grandes países donde se realizan estas operaciones, como son el caso de Nueva York, Tokio, Hong Kong, Singapur, Londres, Frankfurt, esto con el fin de facilitar la cobertura al flujo monetario derivado del comercio internacional. Con estas conclusiones damos por terminado la actividad. Agradecemos la atención y bueno, hasta una próxima oportunidad. Un cordial saludo a nuestro tutor y un saludo también a la Escuela de Ciencias Administrativas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.